Vivimos en un ecosistema árido y los limeños somos poco conscientes de la escasez de agua como una cuestión natural, obviamente un ecosistema desértico. Hola Karina, muy buenas tardes y un placer estar con ustedes el día de hoy. Muchas gracias por estar aquí para explicarnos un poco sobre este estrés hídrico, producto, me imagino, de todos los cambios que tiene nuestra naturaleza en Lima y Callao, ¿no? ¿Qué es lo que está sucediendo con el cambio climático y cómo nos va a seguir afectando? Mira Karina, en realidad es una combinación de factores. Tú lo has dicho muy bien al inicio y es Lima, es la segunda ciudad más grande del mundo ubicada en un desierto. Vivimos en un ecosistema árido y los limeños somos poco conscientes de la escasez de agua como una cuestión natural, obviamente un ecosistema desértico. Por lo tanto, hay un problema que tiene que ver con la densidad demográfica, una población ubicada fundamentalmente en una zona donde no hay agua. Súmale a ello la obsolescencia de nuestros sistemas de abastecimiento que hacen que en el camino de la distribución del agua potable haya mucha pérdida. Hay una urgente necesidad de cambiar muchos de los sistemas de abastecimiento de agua, pero también la informalidad causa muchos problemas porque hay mucha conexión informal y a su vez hay gente que se resiste o se niega a la micromedición y que por lo tanto no pagan por el agua. El agua es un servicio público cuya transmisión, cuya potabilización tiene un costo que tiene que ser cubierto por el usuario y eso no ocurre muchas veces en Lima. Esa es la parte de la infraestructura, es un mal histórico en una ciudad como Lima. Ahora sumémosle las consecuencias del cambio climático. Y las consecuencias del cambio climático son del cambio climático en sí y hoy día también la presencia del niño. ¿Por qué? Porque el cambio climático, Karina, implica un cambio sistémico en las condiciones justamente del clima que tienen consecuencias variadas. Algunas veces se refleja en enfermedades o nuevos vectores que por cambios de temperatura están presentes en nuestras ciudades y por eso tenemos mayor recurrencia del dengue, mayor cantidad de vectores de dengue que se presentan en muchas ciudades, en especial de la costa y de la Amazonía peruana. Pero también hay un problema que tiene que ver con el proceso de glaciación, que implica una pérdida de los stocks de aguas en las alturas, porque ese hielo depositado en los glaciares es un stock de agua que se está derritiendo y se va irremediablemente perdiendo. Pero también el cambio climático implica en algunos lugares fenómenos de sequía. Hemos visto más al sur, en realidad en Chile, que han sufrido años de sequía y han visto muy afectada su agricultura. Hoy día la sequía está viniéndose un poco más al norte y Lima empieza a sufrir también algunos problemas de sequía o de ausencia de lluvias que sumado a todos los factores que ya te expliqué, están haciendo que suframos de una mayor necesidad de abastecernos de fuentes de agua que hoy día lamentablemente no tenemos. Ahora, sumémosle a todo ello el niño y el fenómeno de calor que se está dando incluso en este invierno, invierno inexistente, porque estamos con temperaturas más altas de las que correspondería al promedio de esta temporada del año, que implica mayor consumo de agua simplemente para refrescarnos. Y entonces todo eso son presiones que inciden frente al mismo problema que tú describiste, el estrés hídrico en la ciudad. Entonces, todo esto para decir, Karina, que esto hay que verlo como un sistema que tiene factores históricos y factores de mal manejo del recurso, pero a su vez factores naturales producidos por los eventos climáticos que tienen causa humana. Y ahora un niño cuya magnitud todavía no conocemos, porque el niño por ahora nos está tocando en temporada de invierno, que es de bajas precipitaciones, pero lamentablemente las predicciones señalan que cuando llegue el verano, el norte va a tener mucha precipitación y el sur probablemente una sequía mayor. Entonces hay que estar preparados para ello. ¿Y qué se tiene que hacer para evitar, ahora que nos concentramos en Lima, qué se tiene que hacer para evitar que Lima se quede seca, que Lima se quede sin agua? Porque usted me ha dicho que hay factores históricos como la informalidad, como que se bote el agua, como que no estamos conscientes de que vivimos en un desierto y debemos cuidar. Mira, creo que lo que hay que hacer es aquello que hemos aprendido de otras localidades. Déjame antes de contestarte sobre Lima contarte que hace unos 5 o 6 años en Sudáfrica, Ciudad del Cabo estuvo a punto de quedarse cero en agua. Un año después, Sao Paulo sufrió el mismo problema. Hace muy poco tiempo, Montevideo, Uruguay también.
¿Y cuáles son las acciones que adoptaron estas localidades? Ahorro, austeridad en el uso de agua, ahorro, priorizar las acciones que permitan acceder al agua para fines fundamentales, fines básicamente de atender las necesidades más básicas, pero suspender riego, suspender piscinas, suspender el uso del agua para fines no esenciales. Es la única manera como puedes, por lo menos, tratar de superar el evento natural y esperar que en su momento, cuando se recuperen las lluvias, Lima pueda tener el agua que requiere para su abastecimiento. Porque una medida adicional sería construir cada vez más reservorios, pero lamentablemente la situación es muy urgente, es muy inmediata. Por lo tanto, ahorro y buen uso del recurso es un elemento fundamental. Los limeños nos tenemos que acostumbrar a ese ahorro como se acostumbraron muchos ciudadanos de otras partes del mundo, porque cuando uno siente la amenaza que puede quedarse sin este recurso que es esencial para la vida, descubre que no queda más que ponerse en una situación de emergencia, ahorrar, ser muy austero en el uso del recurso y llevarlo para condiciones o necesidades muy esenciales de la vida. Es lo único que podría decir porque no hay ninguna otra alternativa frente al poco tiempo en donde estamos sufriendo este estrés hídrico. Y seremos tan ordenados porque, por ejemplo, en la Puna, en las alturas, en los Andes, las sequías pasan todos los años y resulta que no somos capaces de ayudar, prever, tener, aunque sea cierta capacidad de alimentos para que no se mueran los animales. Mira, Karina, a veces uno entra en una situación de tal magnitud que podríamos llamarlo casi condiciones de guerra. Y cuando uno está en condiciones de guerra, tiene que actuar bajo condiciones de guerra, que implica tomar medidas que te permitan enfrentar esa situación. El ejemplo de lo que ha ocurrido en Hawái, estamos hablando de un estado del país económicamente más poderoso del mundo, como es los Estados Unidos de América, nos hace ver las altísimas condiciones de vulnerabilidad a las que el planeta se encuentra sometido. Y por eso el secretario general ha llamado a este fenómeno ya no de calentamiento global, lo ha denominado ebullición global. Significa que hemos entrado en un momento en donde ni siquiera la ciencia nos puede dar con certeza el qué está pasando o el qué va a pasar. Si somos conscientes de eso, el hombre siempre va a desarrollar acciones basadas en sentido de supervivencia, es el instinto más básico del ser humano. Por lo tanto, yo espero que ese sentido de supervivencia nos lleve a entender que el ahorro y el buen uso del recurso es la única manera como podemos sortear el problema. Si no somos capaces de entender eso, vamos a tener aún más dificultades, pero yo creo que los peruanos, y en este caso los limeños más específicamente, vamos a reaccionar frente a lo que está pasando en la actualidad. Muy bien, ha quedado clarísimo entonces que el único camino es el ahorro y tomar conciencia de que el agua en Lima no la podemos botar así nada más, cierre bien su caño, no desperdicie y hay que cuidar como oro el agua. Muchas gracias a Manuel Pulgar Vidal, exministro del Ambiente.